En una brumosa tarde de otoño de 2001, los hermanos Mateo y Lucas Soler, de 16 y 10 años, desaparecieron del patio trasero de su casa en el pequeño pueblo costero de Puerto Sombrío. Durante 15 largos años, el caso fue un misterio absoluto, una herida abierta en el corazón de una comunidad que aprendió a vivir con el silencio y la sospecha. No hubo testigos, ni petición de rescate, ni una sola pista tangible que explicara cómo dos niños podían evaporarse sin más. El caso se convirtió en un fantasma que atormentaba a su familia y a los investigadores, hasta que, una década y media después, una notificación rutinaria en un viejo correo electrónico lo cambió todo, revelando que la verdad no estaba enterrada en el bosque, sino oculta tras una contraseña. ¿Cómo es posible que la clave de todo estuviera esperando a un solo clic de distancia durante tanto tiempo? Antes de revelarte cómo una simple alerta de restablecimiento de contraseña destapó una conspiración que había permanecido dormida durante 15 años, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créenos, no querrás perderte la increíble cadena de acontecimientos que este descubrimiento digital desencadenó, demostrando que a veces los secretos más oscuros dejan un rastro electrónico. La historia de los hermanos Soler es un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto, y a veces solo está esperando el inicio de sesión correcto para volver a la vida. Acompáñanos en este viaje a las profundidades de un misterio que desafió el tiempo, la lógica y la memoria de todo un pueblo, y que encontró su respuesta en el lugar más inesperado de todos. Puerto Sombrío, en el norte de España, era el tipo de lugar donde todos se conocían, o al menos creían conocerse. Un pueblo pesquero, envuelto a menudo en una niebla densa, que parecía amortiguar los sonidos y los secretos. Para la familia Soler, esa tarde de domingo era como cualquier otra. Elena, la madre, preparaba la cena mientras el olor a guiso se mezclaba con el aire salado del mar. Javier, el padre, reparaba una red de pesca en el porche. Dentro de la casa, Mateo, el hijo mayor, de 16 años, estaba inmerso en su propio universo, el naciente mundo digital de principios de los 2000. Era un adolescente introvertido, brillante y fascinado por la tecnología, un portal a un mundo mucho más grande que las fronteras de su pequeño pueblo. Su hermano menor, Lucas, de 10 años, era su completa antítesis, un torbellino de energía, extrovertido y ruidoso, cuya mayor aspiración era ser parte de los secretos de su hermano mayor. Aquella tarde, como tantas otras, Lucas insistía en acompañar a Mateo, sin importar a dónde fuera. La última vez que Elena los vio, estaban en el jardín. Mateo, probablemente cediendo a la insistencia de su hermano, parecía prepararse para salir, mientras Lucas correteaba a su alrededor con su bicicleta. Fue una imagen de normalidad tan cotidiana que no le dio mayor importancia. Una normalidad que estaba a punto de hacerse añicos para siempre, convirtiéndose en el último recuerdo feliz antes de que el silencio se apoderara de la casa de los Soler. La llamada a cenar fue el primer indicio de que algo andaba terriblemente mal. La voz de Elena resonó en el jardín, pero no obtuvo respuesta. Primero la impaciencia, luego una ligera irritación. Finalmente, un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. Salió al patio trasero, esperando encontrar a sus hijos escondidos, jugando una broma. Pero el jardín estaba vacío. Lo único fuera de lugar era la bicicleta de Lucas, tirada de lado sobre el césped, como si la hubiera abandonado a toda prisa. No había señales de lucha, ni huellas extrañas, ni la puerta del jardín forzada. Simplemente la ausencia. Una ausencia tan completa y repentina que desafiaba toda explicación lógica. El pánico se instaló cuando Javier se unió a la búsqueda, gritando sus nombres hacia el bosque cercano, pero solo el eco y el viento le respondieron. La Guardia Civil llegó al anochecer, y con ellos la cruda realidad de que no se trataba de un simple juego de niños que se había alargado demasiado. La casa de los Soler se transformó en el epicentro de una investigación que paralizó a Puerto Sombrío. El inspector Vargas, un hombre metódico y respetado, dirigió las primeras pesquisas. Se peinaron los bosques cercanos, se dragó una parte del río
y se interrogó a cada vecino. Pero cada puerta que se abría conducía a un callejón sin salida. Nadie había visto nada. Nadie había oído nada. Los hermanos Soler parecían haberse desvanecido en el aire, absorbidos por la misma niebla que ahora parecía burlarse de los esfuerzos de los investigadores. El caso se convirtió en el fracaso más personal y doloroso de la carrera del inspector Vargas. La solidaridad inicial de la comunidad de Puerto Sombrío no tardó en erosionarse, dando paso a un veneno mucho más sutil: la sospecha. Las miradas de consuelo se convirtieron en miradas inquisitivas. Cada vecino, con un comportamiento ligeramente extraño, se convirtió en un posible culpable en las conversaciones en voz baja del bar del pueblo. El foco de gran parte de esta desconfianza recayó sobre el silencioso, un anciano solitario que vivía en la casa de al lado. Su naturaleza ermitaña y su reticencia a hablar con la policía lo convirtieron en el sospechoso perfecto para una comunidad desesperada por encontrar respuestas, aunque nunca se encontró una sola prueba en su contra. El miedo había fracturado la aparente unidad de Puerto Sombrío, revelando las grietas de desconfianza que yacían bajo la superficie. Mientras la investigación se estancaba, la dinámica dentro de la familia Soler se desintegraba bajo el peso insoportable de la incertidumbre. Elena se aferró a una rutina de esperanza desesperada. Mantuvo las habitaciones de sus hijos intactas, lavando sus sábanas cada semana y abriendo las ventanas cada mañana, como si Mateo y Lucas fueran a regresar en cualquier momento. Su dolor era un ritual silencioso y constante. Javier, por otro lado, se hundió en un pozo de amargura y paranoia. Dejó su trabajo en el barco pesquero y pasó sus días observando, analizando cada coche que pasaba, cada rostro desconocido. Su dolor era ruidoso, una rabia sorda que lo alejó de sus amigos y vecinos, convencido de que alguien en ese pueblo sabía algo y callaba. Con el paso de los meses y luego de los años, el caso de los hermanos Soler se enfrió por completo. Los medios de comunicación nacionales, que al principio habían acampado en el pueblo, se marcharon en busca de nuevas tragedias. Las patrullas de la Guardia Civil dejaron de peinar los bosques. El expediente del caso fue archivado, acumulando polvo en un estante de la comandancia, un monumento de papel al fracaso y al misterio. Para el resto del mundo, la historia de los niños desaparecidos de Puerto Sombrío se convirtió en una nota a pie de página, una de tantas tragedias sin resolver. Pero para Elena y Javier, el tiempo no avanzaba. Estaban atrapados en esa tarde de otoño de 2001, condenados a vivir en un limbo de luto ambiguo, sin cuerpos que llorar ni culpables a quienes odiar. La casa de los Soler se convirtió en un santuario congelado en el tiempo, un mausoleo de la vida que fue. Los pósteres en la habitación de Mateo, el desorden de juguetes en la de Lucas, las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, todo permanecía exactamente como lo habían dejado. Vivir allí era un acto diario de tortura y devoción. Los cumpleaños se celebraban en silencio, con 2 trozos de tarta que nadie comía. La Navidad era un recordatorio brutal de los 2 asientos vacíos en la mesa. La vida de Elena y Javier se redujo a esperar. Esperar una llamada, una carta, una confesión. Esperar una señal que rompiera el silencio ensordecedor que había durado ya 15 años. No sabían que esa señal estaba a punto de llegar, no a través de una llamada telefónica, sino desde el corazón digital del hijo que habían perdido. El inspector Vargas, un hombre curtido en décadas de crímenes rurales, se enfrentó al muro más frustrante de su carrera. Cada interrogatorio era un eco del anterior, cada búsqueda una repetición del fracaso. Revisaron el ordenador de Mateo, un trasto beige y ruidoso, pero en 2001, la arqueología digital era una ciencia en pañales. Vieron un historial de navegación con foros de videojuegos y programación, nada que levantara sospechas. Lo consideraron el refugio de un adolescente, no la escena de un crimen. La falta de pruebas físicas era tan absoluta que resultaba casi sobrenatural. No había una fibra fuera de lugar, ni una huella de neumático en el camino de grava. La investigación no se estancó, simplemente nunca arrancó. Vargas sentía que no luchaba contra un criminal, sino contra un vacío, un agujero negro que se había tragado a 2 niños.
La unidad inicial de Puerto Sombrío, forjada en el pánico compartido, no tardó en descomponerse en el ácido de la sospecha. Las conversaciones en el muelle y en la tienda de ultramarinos se llenaron de veneno. Todas las miradas se dirigieron a El Silencioso, el vecino de los Soler, un hombre mayor y solitario cuyo único crimen era su excentricidad. La Guardia Civil lo interrogó varias veces, registró su humilde casa de arriba abajo y no encontró absolutamente nada que lo vinculara con la desaparición, pero para el Tribunal Popular del Pueblo, su silencio era una confesión. La presunción de inocencia se evaporó en la niebla del miedo. La familia Soler no solo tuvo que soportar su propia agonía, sino también la carga de vivir en un lugar donde cada vecino era un posible culpable o un juez implacable. Para Elena Soler, el tiempo se detuvo en un ciclo de esperanza y dolor. Se negó a aceptar la ausencia como algo permanente. Cada mañana subía al segundo piso y abría las ventanas de las habitaciones de sus hijos, dejando que el aire del mar renovara un espacio que ya solo existía en el pasado. Hacía sus camas, limpiaba el polvo de sus trofeos y juguetes, y a veces se sentaba en silencio en la silla del escritorio de Mateo, mirando la pantalla apagada del ordenador como si fuera un oráculo mudo. Estos rituales eran su ancla, la única forma que encontró de combatir la locura de la incertidumbre. Su dolor no era un grito, sino un susurro constante, una rutina de devoción que mantenía viva la posibilidad del regreso, aunque esa misma esperanza la estuviera consumiendo lentamente por dentro. Javier, en cambio, eligió la guerra, una guerra silenciosa y solitaria contra el pueblo que, en su opinión, le había fallado. Dejó su trabajo en el mar, el único mundo que había conocido, porque ya no podía soportar las miradas compasivas ni las preguntas evasivas. Se convirtió en el vigilante de su propia tragedia. Pasaba los días en el porche, con un cuaderno y un bolígrafo, anotando las matrículas de los coches que no reconocía, estudiando los rostros de los forasteros. Su dolor se transformó en una paranoia que lo aisló de todo y de todos, incluida Elena. Mientras ella cuidaba de los fantasmas dentro de la casa, él cazaba demonios en el exterior. La tragedia no solo les había arrebatado a sus hijos, también les había robado la capacidad de consolarse el uno al otro, dejándolos solos en islas separadas de un mismo mar de sufrimiento. Pasaron los años y el expediente de los hermanos Soler fue descendiendo en la pila de prioridades de la comandancia de la Guardia Civil. Se convirtió en un caso frío, una de esas historias trágicas que los nuevos agentes leían por curiosidad, como una leyenda local. Los recortes de periódico amarillearon en los tablones de anuncios antes de ser retirados. El inspector Vargas se jubiló, llevándose consigo la espina de ese fracaso como su única y amarga condecoración. Para el mundo exterior, Puerto Sombrío había vuelto a la normalidad, pero era una normalidad frágil, construida sobre un silencio incómodo. El caso se convirtió en un tabú, una herida que la comunidad decidió ignorar con la esperanza de que, si no se la tocaba, quizás dejaría de doler. Una ilusión que solo servía para profundizar la soledad de la familia Soler. Cada aniversario del 15 de octubre era un funeral sin cuerpo, un ritual de dolor que se repetía con una precisión insoportable. Los cumpleaños de Mateo y Lucas se marcaban con 2 velas en una tarta que nadie probaba. En una de esas fechas, quizás el 10º aniversario, Elena, en un acto de desesperación, se sentó frente al viejo ordenador de Mateo. Era un impulso, una necesidad de conectar con la última cosa que él había tocado, su último universo conocido. Intentó adivinar la contraseña, el nombre de su perro, su fecha de nacimiento, el nombre del pueblo. Contraseña incorrecta, repetía la máquina una y otra vez. El ordenador, que podría haber sido una ventana al mundo de su hijo, se convirtió en otra puerta cerrada, un símbolo más de todo lo que le había sido arrebatado y que nunca podría recuperar. 15 años es mucho tiempo, suficiente para que las nuevas generaciones de Puerto Sombrío solo conocieran la historia de los Soler como un cuento de miedo para no alejarse de casa al anochecer. La bicicleta de Lucas, que la policía devolvió a la familia, se oxidaba en el garaje, un artefacto de una vida interrumpida. La investigación oficial
Había buscado en la tierra, en el agua, en los secretos susurrados de los vecinos. Habían buscado un cuerpo, un arma, una confesión, arrancada por la culpa. Nadie, ni siquiera el obsesionado inspector Vargas, imaginó que la clave no estaba enterrada bajo tierra, sino oculta en el ciberespacio. La verdad no era un objeto físico que se pudiera desenterrar con una pala, sino una serie de unos y ceros, un fantasma digital esperando pacientemente a que alguien, después de tanto tiempo, pulsara el botón correcto. El 15 de octubre de 2016 marcó el 15º aniversario de la desaparición. Para Puerto Sombrío era una fecha casi olvidada, un eco lejano. Pero para Elena Soler era el día más largo del año, un monumento al silencio. Como cada año, subió a la habitación de Mateo. El aire estaba quieto, cargado de polvo y recuerdos. El viejo ordenador de torre, de un color beige amarillento por el tiempo, seguía sobre el escritorio, un monolito inerte. Se sentó en la silla que crujía, la misma en la que su hijo había pasado incontables horas explorando un mundo que ella nunca comprendió. Era un ritual de dolor, una forma de estar cerca de él, de tocar lo último que él había tocado. Su mano se posó sobre el ratón, un gesto automático, sin esperanza, movido por la pura inercia del duelo. Repitió la letanía de contraseñas que había intentado cientos de veces a lo largo de los años. Lucas 10, Sombrío, el nombre de su primer perro, Rayo. Cada intento era recibido por el mismo mensaje frío e impersonal en la pantalla de inicio de sesión del correo electrónico. Contraseña incorrecta. Era el rechazo final, la confirmación de que el mundo de su hijo le estaba vedado para siempre. Estaba a punto de levantarse, de cerrar la puerta de esa habitación por otro año, cuando su mirada se detuvo en un pequeño enlace azul debajo del campo de la contraseña. He olvidado mi contraseña. Nunca antes había hecho clic. Le parecía una profanación, un intento de forzar una puerta que Mateo había cerrado. Pero ese día, impulsada por una mezcla de agotamiento y una desesperación sin fondo, movió el cursor y con un temblor casi imperceptible en la mano, hizo clic. La siguiente pantalla le pedía una dirección de correo electrónico de recuperación. Recordaba vagamente que Mateo, siendo el adolescente responsable que era, había insistido en configurar el correo de ella como respaldo por si acaso. Escribió su propia dirección, elena.soleriumail.com, sin ninguna expectativa real. La máquina le indicó que se había enviado un enlace de restablecimiento. Con un suspiro, se alejó del viejo ordenador y abrió su portátil en la mesa de la cocina. Abrió su bandeja de entrada, esperando ver el correo del proveedor, pero lo que encontró la dejó sin aliento. No era un enlace para crear una nueva contraseña, era una notificación automática, enviada el día anterior. El asunto era simple, técnico, pero su contenido hizo que el corazón de Elena se detuviera. La contraseña para mateosoleremail.es ha sido restablecida con éxito. El shock fue paralizante, una descarga eléctrica que recorrió 15 años de dolor, entumecido. Releyó la frase 1, 2, 10 veces. Restablecida con éxito. La fecha y la hora eran claras, menos de 24 horas antes. No era un error, no era un fallo del sistema. Significaba que alguien, en algún lugar, no solo recordaba esa vieja cuenta de correo, sino que sabía lo suficiente como para acceder a ella y cambiar la contraseña. La implicación era monstruosa. Durante una década y media, habían buscado un fantasma, un acto de violencia aleatorio. Pero esto era diferente. Esto era deliberado. Alguien había regresado a la escena del crimen digital para borrar sus huellas, creyendo que después de tanto tiempo, nadie estaría mirando. El silencio no era ausencia, era ocultación activa. La primera reacción de Elena fue un terror puro y visceral. ¿Quién era? ¿Por qué ahora? El miedo dio paso a una oleada de adrenalina que no había sentido en años. La apatía que la había mantenido a flote se hizo añicos. Por primera vez desde 2001, no se sentía como una víctima pasiva del destino, sino como alguien que estaba al borde de una revelación. Llamó a Javier, que estaba en el garaje, perdido en sus propios rituales de duelo. Su voz, normalmente un susurro apagado, era aguda y urgente.
Le mostró el correo electrónico en la pantalla del portátil. Javier, cuyo rostro se había convertido en una máscara de desconfianza perpetua, miró la pantalla y por primera vez en mucho tiempo, la rabia sorda en sus ojos fue reemplazada por un destello de incredulidad y una terrible, renovada esperanza. Sabían que no podían ir a la Guardia Civil con esto. Les dirían que era circunstancial, quizás un hacker aleatorio. Necesitaban a alguien que entendiera el lenguaje de ese mundo digital que les era tan ajeno. La respuesta llegó en la forma de su sobrina, Sofía, la hija de la hermana de Elena, una joven de 25 años, ingeniera informática en Madrid, que había crecido en un mundo que Mateo solo había comenzado a explorar. La llamaron esa misma noche. Cuando Sofía escuchó la historia, su tono pasó de la preocupación familiar a una seriedad profesional y alarmada. «Tíos, tenemos que actuar ya. Quien quiera que haya hecho esto, probablemente esté borrando todo ahora mismo. No tenemos días, tenemos horas». La carrera contra el tiempo había comenzado. La primera llamada que hicieron, por sugerencia de Sofía, no fue a la policía, sino al inspector Vargas. Aunque jubilado, el caso de los hermanos Soler nunca lo había abandonado. Cuando Elena le explicó la situación por teléfono, un largo silencio se apoderó de la línea. Vargas, el hombre que había peinado cada centímetro de Puerto Sombrío buscando una pista física, comprendió de inmediato la magnitud de lo que Elena había encontrado. Era el cabo suelto que había estado esperando durante 15 años, no en el barro de un bosque, sino en la inmaterialidad de la red. «No toquen nada más», dijo con una voz grave, cargada de una nueva energía. «Voy para allá. Sofía tiene razón. Cada segundo cuenta. Por primera vez, el equipo de investigación no era la Guardia Civil, sino una madre afligida, un padre roto, una sobrina experta en tecnología y un policía jubilado obsesionado con su único fracaso. El inspector Vargas llegó a la casa de los Soler no como un policía jubilado, sino como un soldado volviendo al frente. La sala de guerra era la habitación de Mateo, un espacio congelado en 2001. Allí, la improbable alianza tomó forma. Elena, cuyo dolor se había transformado en una determinación helada, Javier, cuya rabia finalmente tenía un objetivo, y Sofía, la joven ingeniera que hablaba un idioma de códigos y protocolos que era la clave de todo. Vargas observó la escena, el viejo ordenador en el centro como un altar. «Quienquiera que sea, es arrogante o estúpido, o ambas cosas», dijo, su voz grave rompiendo el silencio. «Creyó que nadie miraría aquí después de tanto tiempo. Nos ha dado una oportunidad. No podemos desperdiciarla». La tensión en la habitación era asfixiante. La esperanza era un animal frágil y peligroso. No podemos hackearlo legalmente, y no tenemos tiempo para una orden judicial que tardaría semanas, explicó Sofía, con los dedos ya sobre el teclado de su portátil. Nuestra única opción es presionar al proveedor de servicios de correo y necesitamos una razón de peso. Todas las miradas se volvieron hacia Vargas. El inspector retirado sacó un viejo teléfono móvil, muy diferente a los de ahora, y buscó en su agenda un número que no había marcado en años. Su llamada fue a un antiguo colega que ahora ocupaba un alto cargo en la unidad de delitos telemáticos. Vargas no pidió, ordenó. Habló del caso Soler no como un archivo frío, sino como una herida abierta, una emergencia activa. 15 años, 2 niños. Tenemos una ventana de unas pocas horas para resolverlo. Necesito acceso a esa cuenta ahora. La presión funcionó. En menos de una hora, una llamada devolvió la autorización. El proveedor, ante la gravedad de la situación expuesta por Vargas, había concedido un acceso temporal y excepcional. Con manos firmes, Sofía introdujo la nueva contraseña proporcionada. Elena y Javier se inclinaron sobre ella, conteniendo la respiración, sus rostros iluminados por el brillo azulado del monitor. La bandeja de entrada de Mateo Soler Email se cargó en la pantalla y estaba vacía. Un silencio desolador cayó sobre ellos. Sofía hizo clic en la carpeta de enviados. Vacía. La papelera. Vacía. El culpable había sido metódico, borrando cualquier rastro de comunicación. La esperanza que había florecido tan intensamente apenas unas horas antes
se marchitó en un instante. Parecía que, una vez más, habían llegado demasiado tarde. La derrota era un sabor amargo y familiar. Javier golpeó la mesa con el puño cerrado, una explosión de frustración contenida. Elena se apartó, las lágrimas que había logrado reprimir finalmente brotando. Vargas miraba la pantalla con una expresión sombría. La partida parecía perdida, pero Sofía no se movió. Su mirada estaba fija en la columna izquierda de la interfaz de correo. «Espera un momento», murmuró, más para sí misma que para los demás. La gente borra lo que envía y lo que recibe, pero a menudo se olvidan de lo que nunca llegaron a enviar. Su cursor se movió con una nueva urgencia hacia una carpeta que todos habían ignorado. Borradores. Hizo clic. Durante un segundo, la pantalla mostró «cargando». Y entonces apareció. Una sola línea en la lista. Un único borrador sin título, con fecha de 1900. Modificación. 15 de octubre de 2001. Nadie respiraba. Era como encontrar un mensaje en una botella después de un naufragio de 15 años. Con un temblor casi imperceptible, Sofía abrió el borrador. No era un correo electrónico destinado a nadie. Era un monólogo, un vertedero de pensamientos de un adolescente atrapado entre el miedo y la euforia del descubrimiento. Las palabras de Mateo, escritas en la jerga digital de principios de los 2000, llenaron la pantalla. Elena se acercó, leyendo por encima del hombro de su sobrina, su mano apretando la tela de su propia camisa. Mateo describía cómo, a través de un foro de seguridad informática, había identificado un patrón de transferencia de datos encriptados que, para su sorpresa, se originaba en su propio pueblo. Había tirado del hilo usando sus habilidades de programación para descifrar fragmentos, y lo que encontró lo había aterrorizado y fascinado a partes iguales. El borrador se convirtió en una confesión no del propio Mateo, sino de los secretos más oscuros de Puerto Sombrío. Mencionaba explícitamente a Mar del Norte Import-Export, la próspera empresa de Ricardo Balbuena, un hombre considerado un benefactor local cuya familia era una de las fundadoras del pueblo. Mateo había descubierto que la compañía utilizaba su flota pesquera no solo para la pesca legal, sino como fachada para una operación de contrabando a gran escala, moviendo mercancía ilícita en compartimentos ocultos de sus barcos. El texto detallaba su plan. Había contactado de forma anónima con un pescador de la empresa, un hombre llamado Sandro, que estaba aterrorizado pero dispuesto a entregar pruebas a cambio de protección. La reunión para recibir un primer paquete de documentos estaba fijada para esa misma tarde, en un viejo embarcadero abandonado en las afueras del pueblo. La revelación era ya de por sí una bomba, pero la verdadera detonación estaba en las últimas líneas del borrador. Elena las leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra transformando el aire de la habitación en veneno. Lucas no para de insistir en venir. Dice que quiere ser mi compañero detective. Es un pesado, pero lo llevaré. Le diré que espere en la entrada del sendero mientras hablo con Sandro. No pasará nada, es seguro. El «es seguro» final resonó como la sentencia más cruel. Mateo, en su heroica ingenuidad, no solo había caminado hacia la boca del lobo, sino que, por protegerlo, había llevado a su hermano pequeño consigo. Javier se desplomó en una silla. El sonido de su sollozo ahogado fue el único ruido en la habitación. La verdad, finalmente desenterrada, no trajo alivio, solo una nueva y más profunda dimensión de dolor. El borrador de Mateo no era solo una pista, era un mapa detallado de la tragedia, una hoja de ruta que llevaba directamente al corazón de la oscuridad de Puerto Sombrío. El nombre Sandro colgaba en el aire de la habitación, pesado y tangible. El inspector Vargas, cuya espalda se había encorvado por años de jubilación, se enderezó como si volviera a vestir el uniforme. Sandro Costa, dijo, su voz un murmullo grave y seguro. Trabajó en los barcos de Balbuena durante 30 años. Un hombre asustado, siempre temeroso de su propia sombra. Si alguien sabe lo que pasó es él. Y si Balbuena se enteró de la reunión, Sandro es tan víctima como los niños. La investigación digital había terminado. Ahora comenzaba la caza, una que debió haber ocurrido 15 años antes. No había tiempo para órdenes judiciales ni protocolos.
Solo quedaba la cruda y directa confrontación con el pasado. El viaje en coche hasta la pequeña casa de Sandro, en las afueras del pueblo, fue un ejercicio de tensión insoportable. Vargas conducía, con Elena y Javier en el asiento trasero, un silencio sepulcral entre ellos. La casa de Sandro era un reflejo del hombre que vivía dentro, pequeña, descuidada, con la pintura desconchada y un jardín lleno de maleza, como si se hubiera rendido a la naturaleza y al tiempo. Vargas llamó a la puerta. Tardaron una eternidad en abrir. Cuando la puerta se entreabrió, reveló a un hombre anciano y demacrado, encogido por la enfermedad y por algo mucho peor, un miedo que se había petrificado en sus huesos. Al ver a Vargas, sus ojos se abrieron con pánico, pero cuando su mirada se encontró con la de Elena Soler, el pánico se transformó en una agonía desnuda. Era el rostro que había visto en sus pesadillas durante 5.475 noches. La negación inicial de Sandro fue débil, un murmullo casi inaudible. No sé de qué hablan, yo no vi nada. Pero sus manos temblorosas y su incapacidad para sostener la mirada de Elena lo delataban. Javier, incapaz de contenerse, dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia y dolor. «¡Mis hijos!», gritó, su voz rompiéndose. «Usted estaba allí. Díganos dónde están». Fue entonces cuando Elena, con una calma aterradora, puso una mano en el brazo de su marido y miró directamente a los ojos de Sandro. No había ira en su voz, solo el peso insoportable de 15 años de luto. «Por favor», susurró, «solo queremos llevarlos a casa». Esa simple frase, cargada de una humanidad devastadora, fue la que finalmente rompió el dique. Sandro se derrumbó en el umbral, sollozando, y la confesión brotó como un veneno que por fin encontraba una salida. Con la voz entrecortada, Sandro relató la historia que lo había mantenido prisionero. Sí, él era la fuente. Estaba aterrorizado por las operaciones de Ricardo Balbuena y había decidido hablar, contactado anónimamente por un chico listo que sabía demasiado. Acordó entregarle unos documentos a Mateo en el viejo embarcadero, pensando que era solo un adolescente curioso al que podría asustar para que lo dejara en paz. Pero Balbuena tenía oídos en todas partes. Alguien en la tripulación lo había traicionado. Cuando Sandro llegó al punto de encuentro, vio a Mateo esperando. Pero antes de que pudiera acercarse, otro coche llegó a toda velocidad. De él bajaron Ricardo Balbuena y su propio hijo, Carlos, un joven de unos 20 años en aquel entonces. Sandro se escondió entre los matorrales, paralizado por el terror, y se convirtió en el único testigo del fin del mundo. La confrontación, según Sandro, fue breve y brutal. Mateo, valiente hasta el final, no se acobardó. Les dijo que tenía pruebas y que todo saldría a la luz. Ricardo Balbuena intentó primero comprar su silencio, luego amenazarlo. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue cuando un pequeño grito rompió la tensión. ¡Mateo! Era Lucas. El pequeño, que se había cansado de esperar en la entrada del sendero, había seguido a su hermano, atraído por las voces airadas. Salió corriendo de entre los árboles, justo en el momento en que Carlos Balbuena, el hijo, sujetaba a Mateo por el brazo. La aparición de Lucas selló su destino. No era solo un testigo que podía ser silenciado, era un niño, un rostro inocente que lo había visto todo. En la mirada helada de Ricardo Balbuena, Sandro vio la decisión tomada. No podían dejar cabos sueltos. Lo que siguió fue un acto de violencia fría y desesperada. Sandro, desde su escondite, lo presenció todo, incapaz de moverse o gritar. Vio cómo obligaban a los dos hermanos a subir al coche. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. 15 minutos después, el coche regresó, pero esta vez Balbuena y su hijo estaban solos. Lo encontraron escondido, lo arrastraron fuera y bajo amenaza de muerte para él y su familia, lo obligaron a ayudarles. Con la voz rota, Sandro confesó el último y más terrible secreto. Los llevaron a una antigua propiedad de la familia Balbuena, a pocos kilómetros de la costa. Allí, en la oscuridad de la noche, los enterraron en un pozo seco y abandonado, cubriéndolo todo con escombros y tierra. La verdad, finalmente, tenía una ubicación.
un lugar en el mapa donde el dolor de los Soler podía, al fin, encontrar un ancla. Vargas no esperó. Hizo la llamada desde el porche de Sandro, su voz, firme y cargada de una autoridad que nunca había perdido. En menos de una hora, la propiedad de los Balbuena estaba rodeada por la Guardia Civil. Las luces de los coches patrulla cortaban la noche, iluminando un rincón olvidado de Puerto Sombrío que había guardado el secreto durante 15 años. Mientras los equipos forenses comenzaban a excavar en el lugar que Sandro había indicado, otro equipo se dirigía a la mansión de Ricardo Balbuena. Las sirenas rompieron el silencio de la comunidad, no para anunciar un accidente, sino el derrumbe de un imperio construido sobre mentiras y la sangre de 2 niños. El arresto de Ricardo y Carlos Balbuena, el benefactor y su heredero, fue un terremoto que sacudió los cimientos del pueblo. El monstruo no era un extraño, siempre había estado allí, sonriendo en las fiestas locales, dando la mano en el muelle, oculto a plena vista. La excavación en el pozo seco de la propiedad Balbuena comenzó bajo las duras luces de los focos de la Guardia Civil. Un teatro macabro en mitad de la noche. Elena y Javier observaban desde la distancia, sentados en el interior de un coche patrulla, una barrera de cristal que no los protegía del frío que emanaba de la tierra. Cada palada de tierra era una tortura, un golpe sordo contra el muro de la esperanza, que a pesar de todo, aún se resistía a caer. Cuando uno de los forenses se detuvo y miró hacia el inspector Vargas, no hicieron falta palabras. El veterano policía se acercó al coche, su rostro una máscara, de dolor y deber cumplido. No dijo «los hemos encontrado», simplemente asintió. En ese instante, 15 años de incertidumbre se colapsaron en un único y devastador segundo de certeza. Elena no gritó. Se derrumbó en un sollozo silencioso, el sonido de un alma que finalmente se rompía. La noticia del arresto de Ricardo y Carlos Balbuena cayó sobre Puerto Sombrío como una bomba de neutrones, aniquilando la paz aparente y dejando intactas solo las estructuras de la vergüenza. El benefactor, el hombre cuyo nombre adornaba placas en el centro cívico y el muelle, era un asesino. El pueblo entero entró en un estado de shock colectivo, una introspección febril en la que cada recuerdo, cada saludo cordial, cada donación generosa de los Balbuena se teñía de una oscuridad siniestra. La culpa se extendió como una plaga. La comunidad se vio forzada a mirarse en un espejo roto, reconociendo no solo su ceguera, sino también su crueldad al haber condenado en susurros a un inocente, él, silencioso, mientras el verdadero monstruo les sonreía a la cara. La confianza, el pilar sobre el que se sostenía la vida en Puerto Sombrío, se hizo añicos para siempre. El juicio fue un espectáculo sombrío que la nación entera siguió con el aliento contenido. La defensa de los Balbuena se desmoronó bajo el peso abrumador de las pruebas. La confesión de Sandro Costa, detallada y llena de un remordimiento que lo consumía, fue corroborada punto por punto por el borrador del correo electrónico de 1900. Mateo, el testamento digital de un joven héroe. En el banquillo, Ricardo Balbuena mantuvo una arrogancia gélida. Su negación, un insulto a la memoria de sus víctimas. Su hijo, Carlos, era la imagen de la ruina, un hombre quebrado por el peso de un secreto guardado durante media vida. El veredicto de culpabilidad fue unánime, cadena perpetua para ambos. Para Elena y Javier, sentados en primera fila, la justicia no trajo alegría, ni siquiera alivio, solo un punto final, frío y necesario, a una historia que nunca debería haber sido escrita. 15 años, 1 mes y 12 días después de su desaparición, Mateo y Lucas Soler finalmente tuvieron un funeral. El cielo de Puerto Sombrío lloraba una llovizna fina y persistente, envolviendo al pueblo en la misma niebla que parecía haberlos engullido. Toda la comunidad estaba allí, llenando la pequeña iglesia y desbordándose por la plaza. No era solo un acto de solidaridad, era un acto de expiación colectiva. 2 pequeños ataúdes blancos, uno al 1700, lado del otro, representaban la magnitud de la tragedia. Cuando Javier y Elena caminaron juntos tras ellos, por primera vez no lo hicieron como 2 islas de dolor, sino como una sola unidad, unida en la certeza de la pérdida.
El silencio que había atormentado sus vidas durante tanto tiempo fue finalmente reemplazado por el sonido de la tierra cayendo sobre la madera, un sonido de finalidad, de descanso. La casa de los Soler, durante tanto tiempo un mausoleo de la espera, comenzó lentamente a volver a la vida. Las habitaciones de los niños no fueron desmanteladas, sino transformadas en santuarios de memoria, llenos de fotografías y recuerdos de sus cortas y vibrantes vidas. La bicicleta de Lucas, antes un recordatorio oxidado de la tragedia, fue restaurada por Javier y colocada en un lugar de honor en la sala de estar. La memoria de Mateo se redefinió. Ya no era solo la víctima de un crimen atroz, sino un joven valiente cuya inteligencia y coraje habían desvelado la verdad, aunque le costara la vida. Elena y Javier aprendieron a hablar de nuevo, no sobre la ausencia, sino sobre la vida que fue. El dolor no desapareció, pero se transformó en un amor sereno, la base sobre la cual comenzaron a reconstruir su futuro. Puerto Sombrío nunca volvió a ser el mismo. La historia de los hermanos Soler se convirtió en una leyenda dolorosa, una herida en el alma del pueblo que serviría como recordatorio perpetuo de los peligros del silencio. El imperio de los Balbuena se derrumbó. Sus negocios quebraron y su nombre se convirtió en una maldición. La niebla seguía llegando desde el mar, pero los habitantes ya no la veían como un velo romántico, sino como una advertencia. Aquel día, Puerto Sombrío aprendió de la manera más cruel que no hay niebla lo suficientemente densa como para ocultar la verdad para siempre, y que incluso el secreto más oscuro puede ser traicionado por el eco de un solo clic 15 años después. La justicia había llegado, pero la inocencia, una vez perdida, nunca regresó. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La Casa de los Soler ya no es un santuario de la espera, sino un museo del amor y el coraje. Elena y Javier, ahora unidos por una cicatriz compartida en lugar de estar separados por un dolor silencioso, han encontrado una nueva misión: mantener viva la memoria de sus hijos, no como víctimas, sino como el niño radiante y el joven héroe que fueron. El viejo ordenador de Mateo, antes un monolito de misterio y dolor, ahora ocupa un lugar de honor en el salón. Se ha convertido en un símbolo no de lo que perdieron, sino de la valentía de un hijo que con las únicas armas que tenía, su inteligencia y un teclado, se enfrentó a una oscuridad que ni los adultos se atrevían a nombrar. Su legado no es la tragedia, sino la prueba de que un solo individuo puede, incluso sin saberlo, encender una luz en la más profunda de las penumbras. Puerto Sombrío, por su parte, emprendió un largo y doloroso camino de expiación. La placa con el nombre de Ricardo Balbuena fue retirada del muelle en una ceremonia silenciosa y solemne. El pueblo, en un acto de contrición colectiva, organizó un homenaje público para el silencioso, pidiendo perdón por años de sospechas injustas. El anciano, abrumado, simplemente asintió, aceptando una disculpa que llegaba demasiado tarde, pero que era necesaria. La comunidad aprendió que la verdadera amenaza no siempre viene de fuera, de los extraños o los marginados, sino que a menudo anida en el corazón del poder, disfrazada de generosidad y respeto. La niebla sigue cubriendo la costa, pero ahora los habitantes la miran de otra manera, como un recordatorio de que la claridad exige un esfuerzo consciente para mirar más allá de lo evidente, para cuestionar las verdades cómodas. La historia de Mateo Soler es en última instancia una fábula de la era digital. Demuestra que las nuevas generaciones, a menudo incomprendidas por sus mayores, poseen herramientas y una visión del mundo capaces de derribar imperios que parecían indestructibles. Mateo no era un detective ni un justiciero, era un adolescente curioso que navegaba por un mundo que sus padres apenas entendían. Y fue precisamente en ese mundo, en el código y los datos, donde encontró la verdad que la investigación tradicional nunca pudo, desenterrar. Su historia es un testimonio del poder de la información y de cómo un secreto, por muy bien enterrado que esté en el mundo físico,
siempre deja un fantasma en el reino digital, una huella imborrable que solo espera a que la persona adecuada sepa dónde buscar, demostrando que el pasado nunca está realmente muerto en la era de Internet. El caso de los hermanos Soler nos deja una lección imborrable sobre el tiempo, el silencio y la justicia. Durante 15 años, la verdad no estuvo perdida, sino deliberadamente oculta, protegida por el miedo, el poder y la complacencia de una comunidad que prefirió la paz de la ignorancia a la incomodidad de la verdad. Pero la verdad tiene una paciencia infinita. Esperó en un borrador olvidado, en un servidor remoto, un eco digital que persistió a través de los años, hasta que un acto de arrogancia, el intento de borrar el último rastro, se convirtió en la llave que abrió todas las puertas. Nos enseña que ningún secreto está a salvo para siempre y que a veces la justicia no llega con el estruendo de una confesión, sino con el silencioso clic de un ratón. Si la historia de Mateo y Lucas te ha conmovido y crees que ninguna verdad debe permanecer enterrada, por favor, comparte este vídeo. Tu apoyo ayuda a dar voz a aquellos que ya no pueden hablar. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando casos complejos que merecen ser contados y recordados. Gracias por habernos acompañado en este viaje hasta el corazón de la oscuridad y de vuelta a la luz.